Bueno, esta es la clase auxiliar número 9 del profesor Sergio Ruiz y se llama Peligro, Riesgo y Alerta Sísmica. Entonces vamos a empezar. Primero, acuérdense siempre de la presentación que tenemos, la inicial, donde es para recordar. Todo eso hemos estado viendo en el curso. Yo les recomiendo otra vez que la volvamos a leer. Si algo de eso no queda claro, por favor me lo hacen notar y lo podemos platicar. Pero todo eso lo hemos estado viendo. Todo eso lo hemos explicado, cada uno de esos puntos, y hemos llegado hasta acá, hasta la parte de peligro, riesgo y alerta sísmica. Algo importante para comentar es que ya nos salimos un poco ahora de la matemática, ya dejamos un poco atrás lo que corresponde a la parte de la teoría y ahora vamos a tratar de aterrizar todo lo que hemos estado viendo. Ahora, ¿cómo se relaciona la sismología y cómo se relaciona con la sociedad? ¿Sí? Entonces, primero vamos a iniciar con la imagen para recordar. ¿Alguien se acuerda qué era el efecto de sitio? ¿Alguien estuvo en la clase pasada? Porque fue antes de la semana de receso, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué es el efecto de sitio? Y si no, el profe también lo comentó ayer, el lunes, si no me recuerdo. ¿Alguien recuerda qué es el efecto de sitio? ¿O a qué se debe? ¿Alguien estuvo en la clase el lunes? No sé, aquí se levanten la mano, ¿quién estuvo en la clase el lunes? Es el más grande registrado. Si ese temblorcito hubiera sido ¿nadie? Más abajo, o bueno, yo les recomiendo que vean las clases, que asistan y participen, porque de verdad yo creo que este problema de la sismología para Chile es un problema grande, es un problema que debemos de conocer bien, porque tiene daños, tiene repercusiones. Principalmente tiene decesos de personas, ¿no? Colapsos de edificios. Entonces, requerimos conocer bien cuál es el fenómeno y cómo es su comportamiento. Y por eso tenemos que estudiarlo, ¿sí? Si se han dado cuenta, poco nos hemos metido en la parte matemática y hemos tratado de explicar esto a raíz de la aplicación, pero es importante también que entendamos cómo se comportan las ondas durante el paso hasta llegar a la estación o hasta el sitio final, ¿sí? Entonces, el efecto de sitio principalmente está ocasionado por una capa competente de alta velocidad sólida y encima un estrato blando. ¿Qué pasa con eso? Hace que la vibración del suelo de la roca con respecto al estrato blando tenga una amplificación de la señal. Por ejemplo, esta imagen, ¿sí? Podemos ver que la zona 1, todo el tipo 1, tiene suelos competentes, a pesar de que está en diferente altura, a pesar de que está en una pendiente, a pesar de que está en una montaña o en un valle, tiene un suelo competente. En cambio, el suelo que es competente y el suelo que es un sedimento, ¿sí? Genera un daño a la estructura principalmente. Y la tercera zona, que es ya una zona dura, una zona fracturada, fracturada, que es principalmente la realidad, que esto es lo que tenemos realmente con fallas aquí, ¿sí? Con fracturas, con grietas, con algunos otros fenómenos que hasta ahora todavía muchas veces desconocemos, ¿sí? Pero la realidad es que es así. Así como el último ejemplo es la realidad. Y por eso tenemos que estar preparados, por eso tenemos que conocer cuál es el efecto y qué es lo que pasa, ¿sí? Ante el paso de la onda, ¿sí? Eso es para recordar, ya lo habíamos visto. Y también habíamos visto este video. Este video representa un poco lo que les estoy comentando. Es decir, tenemos que clasificar cómo llega el sismo, tenemos que clasificar cómo se mueve el suelo y tenemos que clasificar cómo se mueve la estructura. Voy a poner otra vez este video. Este video representa cada una de las vigas, un edificio alto, representa un edificio intermedio y un edificio pequeño. ¿Sí? La base representa el suelo y la persona representa la fuente, quiere decir el sismo. Nos vamos a dar cuenta que si tenemos más fuente, ¿sí? Vamos a hacer que el edificio se mueva en diferentes periodos. ¿De qué depende? Depende del suelo y depende del sismo, ¿sí? Eso es lo importante. Esto para los que son ingenieros civiles, bueno, no solo para los ingenieros civiles, pero principalmente ingenieros civiles, es un fenómeno que es muy recurrente y que se ha estudiado en los últimos 20 años. No es algo ya
viejo, no es algo arcaico, no, al contrario, es un tema nuevo, es un nuevo desarrollo que se está haciendo en los últimos años para tratar de entender qué pasa en los sitios en los cuales se tiene un sedimento por encima de una capa dura. Sí, por ejemplo, lo que comentaba el profe, la parte de la zona empresarial. Sí, la zona empresarial tiene un gran efecto de sitio, tiene un gran aporte de sedimentos por arriba de la capa sólida y eso ocasiona que cuando llegue un sismo, la amplificación y el movimiento sea mayor del que relativamente conocemos. ¿Sí? Voy a poner este video y para que lo entendamos. ¿Sí? Que la portada, aunque todos firmemos ahí. En ir y venir es un periodo, ¿de acuerdo? Y el periodo está en función de dos cosas, de la rigidez del elemento, en este caso la solera, y de la masa. Este es un piso y esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa. Este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa. Si la coloco aquí o la coloco aquí, el periodo se altera, ¿de acuerdo? Este es una casa en las lomas, que tiene un periodo muy cortito. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez, y uno de ellos tiene amortiguador. Si yo los excito, ¿de acuerdo? Este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este sigue vibrando. Está buenísima la explicación. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos. Entonces hago esto. Vean los edificios que se excitan en la colonia Roma, ¿de acuerdo? Los que coinciden con la forma de moverse del suelo. Las casas no les pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto y hago esto. Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es la idea, esa es la dinámica de las estructuras. Entonces lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo. Así de fácil. Dice ahí, ¿no? Así de fácil. Pero en realidad no es tan así de fácil, ¿no? Por eso hay que medir y hay que calcular y hay que hacer el análisis del sitio, ¿sí? Por ese tipo de fenómeno que ocurre, que antes no se conocía, solamente caían las construcciones y no sabíamos por qué, ¿no? Argumentando, aparentando que seguramente los primeros 10, 15, 20 metros había una capa dura, pero puede ser que abajo de esa esté un paquete de sedimentos que esté ocasionando un gran efecto de sitio, ¿sí? Tómelo en cuenta, es importante. Vamos a ver ahora 3 conceptos: peligro, riesgo y vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué es el peligro sísmico y el riesgo sísmico? No son lo mismo. Por lo regular, la gente intenta homogeneizar los nombres y le llama peligro al riesgo, le llama riesgo al peligro, pero son cosas diferentes. Y intento así no poner letras, pero esto sí es por definición, ¿sí? Entonces, ¿qué es el peligro sísmico? El peligro sísmico es la probabilidad de ocurrencia de un sismo de cualquier magnitud en una zona determinada y en un tiempo determinado. Ese es el peligro sísmico. La probabilidad de ocurrencia de un sismo, ¿sí? En cambio, el riesgo sísmico es la probabilidad de daño, igual, durante un periodo de tiempo. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Es el potencial de daños que se expresa generalmente en un cierto nivel de peligro. ¿Y cómo podemos agrupar estos 3 conceptos? Decimos que el riesgo es igual al peligro por la vulnerabilidad. Es decir, el peligro, como probabilidad de ocurrencia, puede ser lo mismo para un sitio. Por ejemplo, estas imágenes son de Valparaíso. El peligro para Valparaíso es el mismo. La probabilidad de que ocurra un sismo en Valparaíso es la misma en la costa, acá abajo, y en la cima. Por probabilidad, el peligro es el mismo. Ahora, la vulnerabilidad depende del sitio. Es decir, el sitio que está quizá en la zona más firme, ¿sí?, es menos vulnerable. El sitio que está quizá en la barranca tiene mayor vulnerabilidad. Es decir, la vulnerabilidad depende del observador o depende de dónde estés ubicado, es relativa. Ajá. Si estás tú en una barranca, eres más vulnerable. Si estás en una zona de sedimentos, eres más vulnerable. Si estás en una zona de inundación, eres más vulnerable.
El peligro es el mismo. Ahora, el riesgo es el peligro por la vulnerabilidad. Si eres más vulnerable, estás en mayor riesgo. Si eres menos vulnerable, estás en menor riesgo. Entonces, en Valparaíso, el riesgo para una persona que vive en la cima ante un tsunami es diferente al riesgo de una persona que vive en la base ante un tsunami. Pero el peligro es el mismo. Eso quiero que quede claro, porque se tiende mucho a confundir los conceptos y no son lo mismo. Ustedes como ingenieros civiles deberán de aprender a leer mapas principalmente, porque es un problema de la industria que se crean los mapas, pero hay gente que ni siquiera sabe leer un mapa, no sabe qué significa, ¿no? Y eso es peligroso porque imagínense una minera, ¿no? Imagínense un evento sísmico, imagínense un tsunami, una evacuación. ¿Qué pasa? ¿De qué sirve que esté el mapa si no sabemos leerlo? Entonces no son lo mismo, peligro y riesgo. Ahora, ¿se hacen mapas de peligro o se hacen mapas de riesgo? Depende. Si hago mapas de peligro, voy a hacer mapas donde exprese la probabilidad de ocurrencia de un sismo. Si hago mapas de riesgo, voy a hacer mapas donde no solamente tomo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, sino la vulnerabilidad del sitio, asociado a diferentes factores. ¿Sí? Ya mencioné algunos de ellos. ¿Cómo calculo la probabilidad de ocurrencia? ¿Cómo calculo el peligro? ¿Sí? Con algo que hemos estado viendo, que es la gráfica de Gutenberg-Richter. Si yo analizo la gráfica de Gutenberg-Richter, me está diciendo cuál es la probabilidad de ocurrencia de un sismo de X magnitud para un periodo determinado. Entonces, esta imagen es de un artículo de Leighton, profesor Felipe Leighton, del doctor Felipe Leighton, del doctor también Sergio Ruiz, y explican o analizan, ¿sí?, el riesgo sísmico en las costas de Chile, en Chile central, y obtienen diferentes pendientes de Gutenberg-Richter para diferentes tipos de sismos, para sismos interplaca, intraplaca y corticales. Podemos ver, ¿sí?, que las pendientes, de acuerdo a las pendientes, los sismos interplaca, ¿sí?, tienen mayor probabilidad de ocurrencia a diferencia de los sismos corticales. Pero hay una diferencia. Los sismos interplacas son de profundidad de aproximadamente 40, 50 kilómetros y los sismos corticales no pasan de los 15 kilómetros. Entonces, a pesar de que sea menor la probabilidad de ocurrencia de un sismo cortical de menor magnitud, puede que ocasione más daño que un sismo interplaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el peligro? Analizando las curvas Gutenberg-Richter, analizando la pendiente y analizando su cruce, principalmente en la magnitud que nos corresponde, ¿no? O que nos lleva a la pendiente, ¿sí? Aquí podemos ver un mapa, que es un mapa de riesgo sísmico. Podemos ver aquí un mapa que dice arriba riesgo muy alto y abajo dice baja peligrosidad, ¿sí? Entonces habla de riesgo y habla de peligro. ¿Qué es un mapa de qué entonces? ¿Es un mapa de peligro o es un mapa de riesgo? ¿No? Habría que leer ese tipo de mapas con detalle para poder entender qué es lo que nos quieren decir los mapas. Eso es lo importante. Ya sabemos que no es lo mismo. Ahora, ¿qué tipo de mapa es? ¿Para qué me va a servir? ¿Y cómo lo voy a utilizar? ¿Sí? Si yo voy, por ejemplo, en una mina, yo no voy a ver mapas de peligro, porque el peligro en una mina de que ocurra un sismo va a ser el mismo, pero el riesgo no, porque depende en qué parte de la mina esté. Depende de la zona, si es o no vulnerable. ¿Dudas, preguntas de esto? ¿No? Levante la mano quien está acá. A ver, vamos a hacer un pase de lista. Perfecto. Perfecto. Ahí dos andan quizá tomando agüita. Bueno, gracias. Veina, ya nada más había uno. Bien, Mariela, gracias. Sigamos. Estas fórmulas nos relacionan el comportamiento de la onda desde la fuente, ya hablamos que la fuente es el inicio del sismo, hasta la estación. Estas ecuaciones que me dicen cómo se comporta la onda desde la fuente hasta la estación, parten de dos parámetros principalmente. Parten de m, dependen de m y dependen de r, que es m, la magnitud. Es decir, un sismo de mayor magnitud
hace que la onda propague más lejos. Un sismo de menor magnitud hace que la onda propague menos, ¿sí? Y eso de más lejos y menos, ¿qué es? Es R, es la distancia. Entonces, las fórmulas de atenuación vienen dadas por dos parámetros: magnitud y distancia. Ahora vamos a ver que se hacen ecuaciones de fórmulas de magnitud para diferentes tipos de sismos. Como podemos ver, los sismos de arriba, la primera tabla, son sismos intraplaca. Y para las dos componentes, horizontal y componente vertical. ¿Y qué tipo de suelo? ¿Sí? Estas ecuaciones me dan un comportamiento de la velocidad para cada componente. Pero hay que tener cuidado con eso, porque esas ecuaciones tienen un coeficiente de correlación, por ejemplo, de 0.5 y de 0.8. Es decir, un coeficiente de correlación de 0.59 es muy bajo. El modelo matemático que estamos viendo aquí, o la representación matemática, no representa muy bien los datos obtenidos. ¿Sí? Arriba de un 0.95, 0.93, digamos que es aceptable. Pero un 0.6, digamos que hay mucha dispersión de los datos en cuestión de mi modelo matemático. Hay que tener en cuenta qué es lo que hay. No hay más. ¿Sí? Y con eso se ha logrado construir estas curvas de atenuación. Es un trabajo del profesor de Ruiz y Saragoni del 2005, que es vigente todavía, se utiliza para poder analizar las curvas de atenuación, pero hay que tomarlo con ciertas reservas. Ustedes son ingenieros civiles principalmente, en lo largo de su vida van a tener que calcular o a tener que analizar curvas de atenuación para saber dónde viene el sismo, dónde voy a construir mi edificio y cuál es su comportamiento de la onda. ¿Sí? No es lo mismo que yo construya en Valparaíso en la base, a que yo construya Valparaíso en la cima, o que construya yo en Santiago. La R es muy distinta, aunque la magnitud sea la misma. Entonces, si está variando R, la velocidad, el desplazamiento o la aceleración van a ser diferentes. ¿Sí? Tenemos aquí arriba que son sismos intraplaca, tenemos sismos tipo thrust y tenemos sismos tipo también intraplaca de profundidad intermedia. Cada uno de estos sismos, como vimos anteriormente con la Gutenberg-Richter, tiene un comportamiento, ¿sí? Tiene una característica y se buscó encontrar el mejor modelo matemático que lo represente. Pero encontramos cosas como estas, por ejemplo, con un coeficiente de correlación de 0.4. Es decir, yo tengo una nube de puntos, ¿sí? Y yo le tiro una línea como sea, y quizá algunos puntos sí coincidan, pero la mayoría no. Y tengo que 0.4% de correlación, que en realidad es muy bajo. ¿Sí? Entonces, hay algo que nos podemos basar, pero no es totalmente la solución. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esto. Y bueno, vamos a ver, por último, un tema que es importante porque ha permitido el desarrollo de este fenómeno que se llama alerta sísmica. Anteriormente, los datos que se registraban en tiempo real tardaban en llegar a los centros sismológicos o anteriormente, antes de eso, se registraban los datos, se iba a terreno, se recogían los datos y se analizaba la sismicidad. Ahora, con la tecnología y con todo el avance que hemos podido tener computacional, se ha logrado poner sensores sísmicos en las costas y eso nos permite conocer un poco el fenómeno del sismo antes de que la propagación de la onda llegue hasta los puntos de nuestro interés o que nos interesan. En este caso, México ha implementado desde hace ya algunos años un sistema de alerta sísmico temprano que consiste en poner estaciones en la costa de Guerrero y Oaxaca, que es donde tiembla, es el contacto ahí sismogénico, para que cuando llegue un sismo a la costa, lo detecten los sensores. Al mismo tiempo, los sensores manden una señal a la velocidad de la luz a diferentes ciudades, Puebla, Ciudad de México está por acá, Veracruz, manden señal a las distintas ciudades y puedan emitir una alerta, ¿sí? Una alerta sísmica. Esta alerta sísmica tiende a llegar a las ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, si llega de Guerrero, se tiene aproximadamente como 60 segundos, porque está como a 400 kilómetros de distancia, pero si llega de Oaxaca o de más hacia el sur, tenemos aproximadamente cerca de minuto y medio, ¿sí? Para que llegue la onda. Entonces, este minuto y medio ha permitido desalojar
hospitales, ha permitido desalojar escuelas, trabajo, bueno, edificios y una infinidad de procesos para lo cual funciona la alerta sísmica, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Chile, que es muy delgado, su ancho es muy poco. Lo que tiene es que tiembla el Valparaíso, pero a los 6 segundos ya está en Santiago. Es muy veloz porque está muy cerca de la costa. Entonces, un sistema de alerta sísmico es un poco complicado de implementar porque no solamente tiembla en la costa, sino tiembla abajo, sismos intraplaca como hemos visto, y tiembla en la cordillera, sismos corticales. Entonces tiembla de todas partes, ¿sí? Saber de dónde va a venir el próximo sismo que cause daño es complicado porque puede ser un sismo cortical y que al momento que esté el sismo en la cordillera llegue en 2 segundos a Santiago y genere quizá algún daño. Puede que quizá el sismo de La Serena, puede que quizá el sismo de Copiapó nos ayude un poco a, a evacuar, quizás si se hace una alerta sísmica, pero la onda que viene desde ese sitio hasta Santiago, que recorre 400, 500 kilómetros, ya, como ya vimos las fórmulas de atenuación, a esa distancia ya la onda logró casi atenuarse. Ya el sismo es casi poco sensible. Sí, Matías, adelante. Sí, Rogelio, supongo que estos sensores tienen como cierta sensibilidad, porque si no estarían avisando siempre y quizá sobre alertando a la población o manteniéndola en un estado de intranquilidad, no sé. Sí, sí, gracias. Muy buena tu pregunta. En efecto, y tiene un protocolo de activación, no solamente es que un sensor se active y listo, mande la señal. Principalmente se utilizan 3 sensores. Cuando 3 sensores rebasan el umbral permitido, ¿sí? Automáticamente avienta una señal. Pero se está corroborando en el paso del tiempo la amplitud de las ondas de los sensores. Porque efectivamente ha pasado. Y ha pasado, déjame decirte que yo creo que unas 3 veces. Aquí en toda la Ciudad de México hay bocinas. Bocinas en las esquinas. Hay cámaras, pero hay un sistema de bocinas. Entonces, cuando viene un sismo, se activa la alerta y empieza a sonar una especie como de un sonido, que ahorita lo vamos a ver, y la gente evacúa. La gente no sabe de dónde viene el sismo, pero la gente tiene aproximadamente 1 minuto para evacuar. Depende de dónde viene la fuente. Ajá. Pero principalmente la fuente más cercana, que es Guerrero, 1 minuto. Uh-huh. Esto ha ocasionado también falsas alarmas. También ha ocasionado que se hagan alarmas que no sean principalmente sismos o que sean errores propios del sistema, que se active. Por ejemplo, creo que en una ocasión se fue la luz y entró como un break, entró como a reemplazar la luz, un sistema que reemplaza la luz, y activó el sistema de alerta, sonó en toda la Ciudad de México y fue una falsa alarma, ¿no? Eso tiene grandes repercusiones, ¿no? A veces creemos que la repercusión es física, pero también muchas veces es psicológica, ¿sí? Aquí en México, por ejemplo, yo creo que nunca se evaluó el daño psicológico que puede ocasionar un sistema de alerta sísmica, porque ahora, aunque no sea así, aunque no sea una predicción, es algo que te está diciendo que en 1 minuto y medio va a llegar algo que te va a mover y que posiblemente pueda destruir donde estés. Entonces, ese fenómeno o esa consecuencia, que yo creo que se evaluó muy poco, tiene una repercusión social y también psicológica en las personas. Por eso hay que tener un poco como de reserva en cuestión a la sismología, en cuestión a lo que nos dedicamos, porque hay una pregunta que todo el mundo quisiera responder, pero la verdad es que en lo personal no sé si nos interesaría responder, ¿no? Que es la predicción de los terremotos. Hagamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si nos dijeran que hoy a las 5 de la tarde va a haber un terremoto 8, por ejemplo, en Valparaíso? ¿Qué haríamos? Van a haber personas que van a estar con dolor de guata, quizá, van a estar nerviosas, van a estar desconcentradas, quizá. Imagínate, compras de pánico, Sí, pues. ¿sí? La gente se Quizás iría a van la a ir al montaña. supermercado a comprar agua, como siempre. Imagínate el caos. Imagínate el caos. Entonces, uno piensa a veces y decir, oh, qué bueno que la ciencia resuelva estos problemas, qué bueno que la ciencia podamos llegar a la predicción del terremoto, pero no nos ponemos a ver el daño social, no nos ponemos a pensar qué pasaría si nos dijeran en 20 minutos va a temblar y no sabemos de cuánto va a ser, pero fuerte, porque te estoy avisando porque ya sé que va a temblar en 20 minutos. Yo creo que a veces el daño colateral poco lo analizamos y nos dejamos como ir por el problema, ¿no? Problema que no conocemos y que, bueno, nos interesaría conocer como una pregunta científica, ¿no? ¿Cómo podemos conocer
la sismicidad o cómo podemos predecir un sismo. Como pregunta científica, puta, chévere, ¿no? Bonita, interesante la respuesta, pero creo que poco nos hemos pensado nos hemos detenido a pensar qué pasaría, ¿no? ¿Qué ocasionaría? La gente se saldría de sus casas, todo el mundo saldría de sus edificios, ¿a dónde iríamos? ¿Qué pasaría? ¿A dónde correríamos? No sé, sería quizá un buen tema de discusión, ¿no? Interna, quizá, ¿no? Para poder llevar a un puerto, ¿a dónde vamos, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Acá la alerta sísmica generó un daño emocional en las personas. Hay gente que escucha ya la alerta, el sonido, y le da pánico, ¿no? De saber que algo va a llegar en un minuto y que no sabes qué es, pero que se va a mover todo, ¿sí? Esa es la parte que quiero comunicarles. Vamos a ver un video. Esto es lo que les comentaba. Miren, aquí se ve la línea de fosa. Se ve clarita la línea de fosa que ya hemos estudiado. Sí, la placa norteamericana, la placa de Cocos, que subduce aproximadamente 4.5, 4 centímetros por año sobre la placa de Norteamérica. Sí, el sismo se desarrolla más o menos en esta zona. Hay sensores puestos en toda la orilla. Aquí va el sismo, se activan los sensores y aquí va corriendo el tiempo. Ahí aproximadamente por acá está Ciudad de México. Entonces vamos a ver cómo son dos ondas que se separan. ¿Sí? Primero va la onda P, después atrás de esa viene la onda S y vemos todo el tiempo que tenemos para poder reaccionar. ¿Sí? Gracias a que se conoce ahora y que se sabe que hay un sistema de alerta sísmica temprana. Voy a darle a play. ¿Ven? Inició. 3 sensores. ¿Se empiezan a activar los demás? A los 12 segundos, ¿sí? Ya la onda está llegando a estos sensores. Ya se sabe que es un evento. Ya se sabe que sensores en tiempo real están respondiendo, ¿sí? Ante una amplitud. ¿Sí? Matías. Sí, tengo la duda ahora, que antes cuando había visto como este tema de predecir un poco, no predecir, de sentir los temblores, yo imaginaba que quizás estos sensores estarían como ubicados bajo la tierra, para como estar más cerca del posible epicentro. Pero ahora me pregunto si ¿es así? ¿Están más bajo la tierra estos sensores ubicados o están en la superficie nomás? No, están solamente en la superficie. Están en tierra. Uh-huh. Pero, por ejemplo, los japoneses pensaban lo mismo que tú hace unos 10 años y decidieron instalar redes en el mar con sensores sísmicos marinos. Se llaman OBS, Ocean Bottom Seismometers. Y los tienen en el fondo marino, como si fuera una serie navideña, aquí en toda la parte de Japón, y detectan casi dónde está el hipocentro, dónde está el epicentro, perdón, el epicentro. ¿Por qué? Porque tienen tan densa una red de estaciones en el mar que el primer sensor que chilla, ahí tembló. Impresionante. Y eso nos permite calcular modelos ya, porque si sabemos dónde fue el origen, ahora vamos a ver cómo se propaga la onda. ¿Sí? En este caso, México solo tiene algunos sensores por acá puestos en el fondo marino, pero no tiene una red para monitoreo sísmico como los japoneses, ¿no? Estamos lejos de llegar a eso. Pero los que funcionan son los que están en tierra, solamente en tierra, ¿sí? Y solamente este sistema funciona, o solo esta red funciona para eso, no tiene otro fin. Bueno, no tiene otro fin, solo tiene el fin de estar funcionando para que pueda detectar los saltos de amplitud y puedan correlacionar a un evento sísmico. Y tenemos que ver aquí la velocidad. Es importante aquí el tiempo, porque 10 segundos son muchos, ¿sí? Llevamos aquí 13 segundos de que inició el sismo. Ya se propagó, ya está dentro del continente, aquí ya tembló, ¿sí? Aquí está temblando, el frente de onda es el naranja, ¿sí? Ya tembló ahí, sigamos. No, creo que el frente de onda de las ondas S es naranja y de las ondas P es
el morado. ¿Sí? Han pasado 35 segundos y Ciudad de México, que está acá, todavía no se da cuenta, ajá, que ha llegado el sismo. Voy a regresarlo un poquito. Porque a partir de ahí, del segundo 23, empieza a sonar la alerta sísmica. ¿Sí? Aquí está. Ya está la alerta sísmica. Ya la gente está empezando a evacuar. Y el frente de onda todavía no llega. Aquí están sonando las ciudades. ¿Sí? Colima, Ciudad de México, Puebla, Chilpancingo. Y la onda se va propagando. Vean, han pasado 50 segundos de que inició el sismo. ¿Sí? Voy a detenerlo y voy a ponerles el video ahora, pero de la noticia. ¿Sí? Espero que estén viendo acá el video de... Interrumpimos esta nota porque aquí Llegó la en alerta. Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Está sonando la alerta sísmica aquí en Televisa, por eso suspendimos la nota para avisarles justamente. Seguramente la están escuchando también si están aquí en la Ciudad de México. Vamos a estar pendientes si hay algún tipo de movimiento aquí en el estudio para determinar si hay efectivamente un sismo. Hay que recordar que hace unos días no tembló, sin embargo sonó alerta sísmica. Está sonando, son las 23:51, exactamente un minuto que comenzó a sonar. Vamos a estar atentos en caso de que haya algún tipo de movimiento. Por supuesto, comenzaremos a checar con las autoridades si es que hay algo que reportar. Hasta este momento no se siente nada. Esperemos que efectivamente no haya algún tipo de temblor. Vamos a estar checando también con las cámaras que dan hacia la calle a ver si hay algún tipo de movimiento. Comenzar a recorrer también con nuestros compañeros reporteros. Sigue sonando aquí en Televisa Chapultepec, aproximadamente ya minuto y medio que está sonando esta alerta sísmica. Está comenzando ya a sentirse un ligero movimiento, sí. Sí, está temblando ya. Está sintiéndose ya un temblor. Si usted se encuentra en un lugar, si está cerca de una puerta, salga en estos momentos si puede hacerlo. Si tiene cerca alguna puerta de salida. Bueno, ¿se dieron cuenta? 1 de la tarde con 14. El sismo tarda hasta 90 segundos en llegar hasta la Ciudad de México. Por ejemplo, acá. 95. Está llegando a Puebla. Y próximamente, después de 110, 120 segundos, casi 2 minutos, está llegando el sismo. ¿Qué se hace en 2 minutos? Se puede evacuar. Se pueden detener procesos, se puede detener el metro, se puede detener los telescopios, en este caso para Chile, se pueden detener operaciones en tiempo real, se pueden detener operaciones médicas, me refiero a gente que está operando, se pueden detener distintos procesos que nos ayudarían a reducir ciertos daños, ¿no? que pudiese ocasionar en este caso un evento sísmico. ¿Sí? Hemos logrado hacer esto. Creo que poco hemos pensado en los daños colaterales que esto ocasiona, pero la sismología ha llegado hasta acá y yo seguramente llegaremos cada vez más lejos a tratar de comprender qué pasa con el origen, ¿no? de cada uno de estos sismos. Y bueno, dudas, preguntas de esto.
¿Quedó claro? Ya. Esta es la parte ya de aterrizar lo que hemos estado viendo de la sismología, ¿no? Ya sabemos qué es un sismo, sabemos cómo lo localizamos, sabemos cómo es su forma de ruptura, sabemos de ahora cómo es su propagación y eso nos ha permitido construir este tipo de sistemas, ¿no? Gracias a que conocemos cuál es el fenómeno y cómo es su comportamiento. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Yo creo que no tiene más dudas. Nos vemos con el profe mañana. Y yo creo que es todo por acá. ¿Sí? Vamos a dejar grabar.